Hola amigos, les saluda el pastor Chali. Me alegra que hayas dado clic en este video. Espero que tu vida sea impactada a través de la palabra. Disfruta de este mensaje. Que fueron valientes contra el clima y vinieron a la casa del Señor. Nos vamos a gozar. Estamos ya en la última semana de nuestra serie titulada Reprende el rugido. La Biblia compara al diablo, y la palabra diablo significa calumniador, es decir, es un mentiroso, te miente y a menudo te miente a ti acerca de ti mismo. Ese es nuestro adversario, el diablo, y lo compara con un león rugiente. Entonces los rugidos del diablo son sus mentiras, esas mentiras que tienen la intención de atormentarte emocional, psicológica y espiritualmente. Y el objetivo de Satanás es neutralizarte. ¿Por qué? Porque todos tenemos un propósito divino. No importa quién seas, de dónde vienes, Dios tiene un plan y un propósito especial para tu vida. Y el enemigo lo que quiere hacer es neutralizar ese plan, que no se desarrolle lo que Dios tiene intencionado para ti. Pero en esta serie hemos estado reprendiendo el rugido, exponiendo las mentiras del diablo. Y en esta última entrega de la serie quiero desmantelar esta mentira que Satanás quiere que tú creas. Estás descalificado. Ahora, claro, esta no es una afirmación, esta es la mentira que Satanás quiere que tú creas. Y es un área donde Satanás nos ataca porque la búsqueda de propósito ha estado en el corazón del ser humano desde siempre. Todos los seres vivientes siempre se han preguntado cosas como: ¿para qué estoy aquí? ¿Qué se supone que debo hacer con mi vida? Hay un libro muy popular del pastor Rick Warren titulado Una vida con propósito. Se ha convertido en el libro más vendido de todos los tiempos después de la Biblia. Cuando se le preguntó al pastor Rick el por qué él pensaba que el libro se había hecho tan popular, él dijo: probablemente porque el vacío espiritual es una enfermedad universal. O sea, todos hemos lidiado con estas preguntas de propósito en la vida. Yo creo que todos en algún momento u otro nos hemos dicho: tiene que haber más en la vida que simplemente dormirme, despertar, ir a trabajar, regresar a la casa, ver la televisión un rato, irme a dormir, despertar, trabajar, regresar a la casa, ver la televisión, dormirme, despertar. El fin de semana quizás hay una fiesta por allí, algún cumpleaños, pero tiene que haber más que esto. O sea, siento que solo estoy existiendo y no realmente viviendo. Y ha sido una lucha que el hombre siempre ha buscado satisfacer o llenar, un sentido de propósito. Lamentablemente la mayoría de las personas empiezan esa búsqueda en un punto equivocado, se enfocan en sí mismos. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo levantar mi autoestima? ¿Cómo puedo esmerarme más? Pero debo recordarles que no nos creamos a nosotros mismos. Así que no hay manera que podamos nosotros mismos decirnos para qué fuimos creados. Si yo tomo un invento en mis manos el día de hoy y le pregunto al invento: ¿para qué fuiste creado?, no me lo va a poder decir. Me lo puede decir el fabricante, me lo puede decir el creador de ese invento. De la misma manera, nuestro creador es Dios. Así que cuando le buscas sentido a la vida, tienes que empezar con Dios y su propósito para nosotros. El salmista lo dijo así, Salmo 57, versículo 2: clamo al Dios altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito para mí. ¿A quién clamamos? A Dios. Él es quien nos revela el propósito. Él es quien cumple su propósito en nuestras vidas. Ahora, regresando a lo del pastor Rick Warren, él propone que fuimos creados para 5 propósitos específicos. Si alguna vez te has preguntado para qué fui creado, y los que han venido a las clases de discipulado van a familiarizarse con eso que van a ver acá arriba, 5 cosas para las que tú fuiste creado. Número 1, fuiste creado para la adoración, planeado para el agrado de Dios, para el compañerismo, formado para la familia de Dios, debes pertenecer a la familia de Dios. Para el discipulado, creado para llegar a ser como Cristo. Para el ministerio, o sea, fuiste llamado para servir a Dios. Y para la evangelización, fuiste destinado a alcanzar
a otros. Si alguna vez te has preguntado cuál es mi propósito en la vida, no estoy hablando de tu vocación, no estoy hablando de tu carrera, no importa a lo que te dediques, este es el propósito de Dios para sus hijos. Incluso independientemente de las circunstancias de tu nacimiento o de quién seas tus padres, Dios tuvo este plan para ti al crearte. No importa si tus padres fueron buenos o malos o indiferentes, no importa si te planearon o no, el asunto es que Dios te planeó, de eso no cabe duda. Podrá haber muchos padres accidentales en el mundo, pero no hay hijos accidentales. Dios tuvo la voluntad, Dios tuvo el diseño y el plan de que tú nacieras en esta época y para propósitos divinos. Es más, en su plan él sabía que iba a haber errores humanos, pecados. Entonces Dios creó una provisión a través de Jesucristo para adoptarnos como sus hijos, sin importar quiénes son nuestros padres terrenales. El apóstol Pablo lo dijo así, Efesios 1:4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, y mira esto, y le dio gran gusto hacerlo. Solo un capítulo después añade Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. En estos dos pasajes, Pablo aborda las dos cualidades que le dan sentido a la vida: identidad y propósito. Diga conmigo: identidad y propósito. Si tú tienes estas dos cosas bien figuradas, ya la hiciste. Si sabes quién eres y para qué fuiste creado, ya es ventaja. Identidad y propósito. ¿Y qué dice Pablo? Nuestra identidad es como hijos de Dios. Nuestro propósito, hacer las cosas buenas que Dios planeó para nosotros. Pero esto es lo que tienes que saber. Cuando Satanás viene a atacarte con la mentira de que estás descalificado, va a atacar los mismos dos puntos: tu identidad y tu propósito. Y va a hacerte sentir que por X o Y razón no eres hijo de Dios, o por X o Y razón Dios no tiene planes de bendición para contigo. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a desmantelar esta mentira. Vamos a ver algunas de las objeciones que el enemigo tiene para descalificarnos, algunas de sus acusaciones más populares contra nosotros, y lo vamos a hacer analizando la vida del apóstol Pablo. La idea es que tú salgas inspirado, que tú digas: si Dios pudo con Pablo, puede conmigo. Es decir, a cuestas de Pablo y sus errores y sus deficiencias, y yo creo que él no va a tener problema con que lo usemos de ejemplo. Pero tú vas a salir de aquí diciendo: man, wow, si Dios pudo hacer cosas grandes y maravillosas con Pablo, que no lo puede hacer conmigo. Dale. Y mira, voy a empezar con la acusación número 1 que el enemigo emplea para decirte que Dios no tiene planes de bendición para tu vida. Apunta a tu pasado. Diga conmigo: el pasado. Pablo escribió que Dios nos hace nuevos en Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros somos una obra maestra. No importa quién eres, ni de dónde vienes, no importa lo terrible que haya sido tu pasado, Cristo hace las cosas nuevas. Es decir, su promesa es mayor que tu pasado. Pero antes de contarles sobre el pasado de Pablo, quiero llevarles al final de su vida y enumerar algunos de sus logros. Ninguna persona aparte de Jesús contribuyó tanto al cristianismo en la historia como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Sus escritos siguen siendo fundamentales para nuestra comprensión de la teología, la adoración, el liderazgo pastoral, los valores que gobiernan la iglesia cristiana hasta el día de hoy. De hecho, Pablo estableció iglesias en Asia Menor, en Europa. Sus viajes misioneros difundieron el evangelio en el mundo del primer siglo. Es decir, Dios realizó muchos milagros extraordinarios por manos de Pablo. En resumen, Pablo fue todo un campeón espiritual de Dios.
Pero fue un campeón improbable, porque cuando uno considera el pasado de Pablo, no se explica cómo es que Dios lo usó de manera tan grande. Antes de ser un campeón de Dios, mire lo que hizo Pablo en su pasado. Y este es Pablo hablando de sí mismo, no es chisme, ¿sí? Hechos 26:9. Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Es decir, antes de ser campeón de Cristo, fue oponente, enemigo de Cristo. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel y di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. O sea, Pablo, nacido Saulo, cuando usted lea de Saulo, de Pablo, es la misma persona. Es decir, era tan terrible que Dios hasta el nombre se lo tuvo que cambiar. Pero odiaba a los cristianos. Era un fariseo que rechazaba la idea de que Jesús fuera el Mesías, la idea de que Jesús habría resucitado. Se opuso con vehemencia al movimiento cristiano y no era como los guerreros de teclado que tenemos hoy en día, ¿sí? Hay muchos de esos que detrás de redes y detrás del teclado escriben críticas y chismes y le aventan a este y le avientan al otro, y luego uno se los topa en persona y son pasivos, callados, cobardes, ¿verdad? Con ganas de decirle, hey, ya me tienes aquí, a ver, ¿qué estabas diciendo? ¿A quién le tirabas? ¿No? Pablo no era de estos. Pablo estaba activo en su ataque contra los cristianos. Era, para que mejor me entienda, un terrorista religioso. Él tenía la intención de erradicar a los cristianos. Es como si estuviera poseído por un espíritu asesino, un demonio de suegra, para que mejor me entienda. Esa era la vida de Pablo. Y cuando no lo encontraba de sinagoga en sinagoga, mira lo que dice Hechos 8:3. Iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia, de casa en casa, y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Les describo todo esto del pasado de Pablo para que entiendan que si Dios puede salvar y transformar a alguien como Pablo, lo puede hacer con cualquiera de ustedes aquí. No creo que haya alguien con un peor pasado que Pablo, y mira lo que Dios hizo en él. Lo puede hacer contigo también. Tu pasado no te descalifica. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la segunda cosa donde el enemigo te va a atacar para decirte que estás descalificado es tu reputación. Di conmigo la reputación. Porque el problema de tener un pasado vergonzoso o lamentable es que aunque Dios perdone, la gente no siempre perdona. Y aunque Dios te transforme, la gente no se olvida tan fácilmente de la reputación que tu pasado te ha generado. ¿Están conmigo? Entonces, eso es exactamente lo que le pasó a Pablo. Tuvo un encuentro con Cristo. En un momento dice la Biblia que él iba a una ciudad de Damasco, iba rumbo a una de esas misiones de atacar a los creyentes, cuando de repente el Cristo resucitado se viene a Pablo en una luz iluminante, una luz tan fuerte que lo tumbó al suelo y lo dejó ciego temporalmente. Y dice Hechos 9, versículo 7, que los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de la voz, pero no veían a nadie. Es decir, Dios se le apareció a Pablo, los que andaban con él sabían que algo estaba pasando, pero no tenían una comprensión exacta. Esto es para decirte que no esperes que todo mundo entienda cuando Dios te está llamando a sus propósitos. No esperes que todo mundo te celebre, que todo mundo te aplauda, que todo mundo esté contento contigo de que hayas encontrado a Dios, de que hayas encontrado un propósito divino. Hay gente que está contigo, pero cuéntate por bendecido y privilegiado que entre ellos Dios te ha señalado para traerte una revelación de quién es Él y de cuáles son sus planes para tu vida. No es algo para todos. ¿Estás conmigo? Entonces hay gente que al no comprenderte te van a abandonar. Algunos de ustedes son testigos. Perdiste amigos, hasta familia te dio la espalda en el momento en que empezaste a servir al Señor. Pero qué bueno que Pablo eligió obedecer a Dios sobre la reputación entre sus amigos. Y el Señor le dijo: vete a la ciudad y espera instrucciones allí. Ahí estuvo 3 días. Hechos 9, versículo 10. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le había
hablado en una visión y le dijo a Ananías. Sí, Señor, respondió. Dice, ve a la calle llamada derecha a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Mire la respuesta de Ananías. Pero Señor, he oído mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre ha hecho a los creyentes de Jerusalén. O sea, he oído hablar de su reputación. Además, tienen la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. En otras palabras, Ananías dice, espérate, Señor, en este mismo momento seguramente Pablo anda de cacería, me anda buscando a mí, me está persiguiendo a mí para matarme, y tú quieres que yo lo vaya a buscar a él. O sea, este hombre tiene una reputación terrible, de peligro para mí, y tú quieres que yo vaya a buscarlo. Mire esto. Y el Señor le dijo, versículo 15, ve, porque instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, lo he elegido, como también al pueblo de Israel. Mire esto. Una cosa es que la gente normal no crea en tu transformación. Otra gente es que la gente de fe, que los creyentes no crean en tu transformación. Ananías era un hombre tan maduro espiritualmente que podía escuchar la voz de Dios. Y se supone que los creyentes, predicamos de la fe, predicamos de la transformación. Esto es lo que pedimos, esto es lo que oramos, esto es lo que esperamos. No nos debe sorprender cuando Dios transforma a la gente, pero qué tan terrible tiene que ser tu reputación para que ni hombres maduros creyentes como Ananías crean que Dios sea capaz de redimirte. Pero Dios le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Me encanta la respuesta de Dios. Es como le estuviera diciendo a Ananías, no te pedí opinión, no te estoy pidiendo permiso, no te estoy preguntando cómo lo percibes. ¿No le da usted gracias a Dios que Dios no anda pidiendo permiso para bendecirlo a usted? ¿No le da gracias a Dios que Dios no anda pidiendo opiniones para ver si usted califica o no para ser usado? La Biblia dice que Dios no juzga como juzgan los hombres. Él ve el corazón. También dice la Biblia que Dios no juzga de acuerdo a la apariencia. Y todos los que estamos estéticamente desfavorecidos damos gracias a Dios que no juzga de acuerdo a las apariencias. Todo esto para decirte que tu reputación, no importa la que haya sido ante los hombres, no te descalifica de ser usado tremendamente y poderosamente por Dios. Ahora, no me malinterpretes. Todos queremos ser amados. No hay nada malo en eso. Y Dios ciertamente puede darte favor ante los hombres a medida que maduras en tu carácter. Pero cuando basas tu autoestima en lo que la gente piensa de ti, les estás entregando poder sobre tu vida. Porque luego te pueden manipular. Y cuando le entregas poder a la gente, le estás quitando poder a Dios sobre tu vida. Miren lo que dice Proverbios 29-25. Temer a la gente es una trampa peligrosa. ¿Es una qué? Trampa. Pero confiar en el Señor significa ¿qué cosa? Seguridad. ¿Quieres saber por qué temer a la gente y el qué dirán y qué van a pensar de mí y complacer a la gente? ¿Sabe por qué eso es una trampa? Porque es imposible agradar a todo mundo. El único momento en que todo mundo va a hablar bien de ti es en tu funeral. Así que si estás antojado de piropos, en tu funeral va a haber suficientes. Pero mientras tengas planes de seguir viviendo, no vas a agradar a todo mundo. Ni siquiera Jesús pudo agradar a todos. Terminaron crucificándolo, mis queridos hermanos. Pero tú tienes que decidir, ¿voy a hacerle caso al que dirán? ¿Al que piensan de mí? ¿O voy a obedecer a Dios? ¿Voy a defender mi reputación o voy a obedecer a Dios? Te digo que no necesitas seguidores en las redes tanto como necesitas seguir a Cristo en tu vida. Y aunque no tengas los likes de muchos, tienes el amor de uno, el único que cuenta, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, Jesucristo. Gálatas 1:10, el mismo Pablo dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de ¿quién? El de Dios.
si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Imposible hacer las dos cosas a la vez. O sirves a Cristo o complaces a la gente. No puedes hacer las dos cosas. Y esto me lleva al siguiente punto donde el enemigo señala para hacerte sentir descalificado, tu personalidad. Diga conmigo personalidad. Para algunos no es su pasado, no es su reputación, es su personalidad. Demasiados cristianos han creído la mentira que sus personalidades no encajan, simplemente no van con cosas como el compañerismo, la evangelización, el ministerio. Y señalamos siempre a personas que están sobre el escenario en la iglesia. Apuntamos al pastor, es que yo no soy llamado a ser pastor, o yo no soy músico, o yo no soy vocalista, no soy salmista, no soy adorador. Y este pensamiento erróneo deja fuera del ministerio, de los propósitos de Dios, a personas tímidas o no musicales, a los atletas, a los líderes empresariales y comunitarios, y casi cualquier otra vocación secular que la gente pueda practicar. O sea, es un error pensar así. Porque no importa quién seas, y aunque te dediques a otra cosa y no tengas ministerio a tiempo completo, todos tenemos un ministerio, una comisión, un llamado al compañerismo, a la adoración, al evangelismo, al discipulado, al ministerio. Se los explico de esta manera. En una ocasión me tocó ministrar en un campamento de jóvenes. Se acercó un muchacho de 18 años de edad más o menos, 17, acababa de cumplir 18, recién graduado de la high school. Me dice: pastor, le quiero pedir un consejo. Dice: Dios me dio la dicha, me dio un don con el fútbol soccer. Fui uno de los mejores goleadores del estado en la high school, tanto que me reclutó el equipo de la MLS FC Dallas. Me reclutaron, me firmaron y ahora soy titular dentro del equipo. Dice: pero tengo una lucha interna porque mi abuelo es pastor, mis tíos son pastores, mi papá es ministro de alabanza y todo el mundo en mi familia pensaba que pues yo también iba a ser ministro. Mi lucha es esta: ¿debo yo renunciar al fútbol soccer para dedicarme al ministerio? Y le dije: hijo, el fútbol soccer es tu ministerio. Y me dice: a ver, hágamelo entender. Le dije: mira, el fútbol soccer es el deporte más creciente en los Estados Unidos. Hay niños como los míos que admiran lo que tú haces. Tú eres un modelo a seguir para ellos. Y si tú utilizas tu plataforma para modelar a Cristo, para apuntar a Él, para predicar a Cristo, tú vas a estar causando un impacto más de lo que incluso yo pudiera causar. Le dije: porque por ejemplo, ¿cuánta gente llega a tus partidos? Dice: pues 15,000, 20,000 personas. Le dije: bueno, nosotros a eso le llamamos una mega iglesia. Y tú puedes ser luz en medio de las tinieblas. Le dije: mira, a mí me toca, somos luz del mundo, pero a mí me toca ministrar en lugares bien iluminados, o sea, entre cristianos. A ti te toca una atmósfera oscura, pero la luz brilla más en medio de la oscuridad. Le dije: si yo hubiera rechazado esta invitación a este campamento, le hubieran hablado al siguiente pastor: pastor, véngase usted, ya que el pastor Charlie no pudo administrar a estos jóvenes, y aquí hubiera estado alguien. A mí me pueden reemplazar así, pero a ti no tan fácilmente. Tú tienes algo único, tú tienes algo especial. Así que, hijo, entiende esto: buscar el propósito de Dios para tu vida no significa perder tu personalidad, no significa perder tus talentos. Así como tú eres, Dios te formó con un propósito especial. Y desde donde estés, desde la plataforma que Dios te dé, tú puedes ser usado grandemente para la gloria de su nombre. Si lo cree conmigo, diga amén. Amén. Dios creó tu singularidad, así que no la quiere destruir. El llamado de Dios no se trata de encontrar tu propósito, o el llamado de encontrar tu propósito no significa perder tu personalidad. Y es lo que vemos en la conversión de Pablo. Su personalidad, le va a sorprender esto que les voy a decir. La personalidad de Pablo no cambió. Miren lo que él mismo dice. Es lo que me encanta de Pablo. Él habla de sí mismo para que no anden con chismes. Yo les voy a decir cómo yo era, ¿sí? 2 Corintios 10, versículo 9. No es mi intención asustarlos con mis cartas. O sea, si él se está justificando de que no es la intención asustarlos, es porque los está asustando. ¿Está conmigo?
Pues algunos dicen las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero en persona es débil y sus discursos no valen nada. Esas personas deberían darse cuenta que nuestras acciones cuando lleguemos en persona serán tan enérgicas como lo que decimos en nuestras cartas que llegan desde lejos. Yo no sé ustedes, pero esto suena a una amenaza. Pablo está diciendo, si creen que soy duro y exigente y demandante y tosco en mis letras, imagínense cuando les caiga en persona. Él está diciendo, sigo teniendo un carácter fuerte, sigo teniendo un corto temperamento, ¿sí? No cambió su personalidad. De hecho, no les pide disculpas, es más, lo contrario, les dice que esperen más. 2 Corintios 11, el siguiente capítulo, versículo 1. Espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia. O sea, Pablo no tenía la intención de cambiar su personalidad. Ahora, no me malinterpreten. Cuando hablo de personalidad no debe confundirse con temperamento. Porque el temperamento necesitamos que el Espíritu Santo nos dé dominio propio para controlar el temperamento. Y algunos de ustedes tienen apellidos más largos que otros. Entonces tienen que pedir todavía más unción para controlar el temperamento. Pero lo que estamos viendo en Pablo es celo. Pablo nunca fue tibio. Y su pasión es una cualidad muy buena cuando finalmente centró su energía en servir a Cristo. Con esa misma pasión que antes atacaba el evangelio, ahora defendía el evangelio. Advirtió contra los falsos maestros, predicó contra la avaricia, el chisme, la deshonestidad, la borrachera, el abuso, la idolatría y la inmoralidad sexual. Se puso, por ejemplo, seguidme a mí como yo sigo a Cristo. Instó a los creyentes a ocuparse de su salvación con temor y temblor. Predicaba la santidad. Es decir, si anteriormente perseguía celosamente al cristianismo, ahora lo proclamaba celosamente. Y aquí está la moraleja de este punto de la vida de Pablo. Esta es la lección, que si antes eras un buen pecador, hoy debes ser un buen cristiano. Pero hay demasiados creyentes que eran mejores pecadores antes que lo que ahora son cristianos. Con su testimonio Pablo te diría, si nunca llegabas tarde al antro, no llegues tarde a la iglesia tampoco. ¿Sí? Si solía ser la energía de la fiesta, tráete esa misma energía a la adoración. Porque ahora ni levantas las manos, ni cantas, ni adoras. ¿Sí? Si antes bebías toda la noche y ni quien te dijera nada, ahora no temas emborracharte, pero del Espíritu de Dios y ni quien te diga nada. ¿Sí? Si antes eras el que defendía a los amigos, te arremangabas y decía, aquel que no te ande hablando porque yo te defiendo. Con esa misma pasión defiende a tus hijos, defiende tu matrimonio, que el enemigo está detrás de ellos. Si fuiste bueno para pecar, debes ser bueno para servir a Dios. Tu personalidad no te descalifica, Dios te la dio, pero para sus propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, el enemigo va a apuntar, para que te sientas descalificado, a tus debilidades. Diga conmigo las debilidades. Ahora, yo sé que mis puntos anteriores, tu pasado, tu reputación, tu personalidad, podrían verse fácilmente como puntos débiles, pero ya hemos afirmado que no tiene que ser así. Pueden ser fortalezas incluso. Pero Pablo tenía otras debilidades, limitaciones, imperfecciones, que sin duda eran algo negativo. Pero ninguna de estas cosas lo descalificó. Es más, a pesar de ello, se convirtió en un gran campeón espiritual para el Señor. Pero había una debilidad en particular de Pablo que nunca desapareció. Pablo lo llamó un aguijón en la carne. Y no sabemos qué era ese aguijón. O sea, por siglos los predicadores y los eruditos se han envuelto en especulaciones porque no sabemos exactamente qué era ese aguijón en su carne. Algunos creen que era una enfermedad, otros teólogos creen que se trataba de una discapacidad física, otros sostienen que podía haber sido algún rasgo que resultaba en ser rechazado. La única pista que Pablo nos da es esta: era un aguijón en la carne y lo llama un mensajero
de Satanás. Pero un mensajero de Satanás pudiera ser cualquier cosa, desde un dolor de cabeza a un tic, a una suegra. O sea, un mensajero de Satanás puede ser cualquier cosa. ¿Está conmigo? No sabemos qué era. Lo único que sí sabemos es que todas sus oraciones y súplicas y cualquier otra cosa que intentó no cambiaron nada. Dios no le quitó esta debilidad. Le dijo, 2 de Corintios 12, versículo 9, cada vez el Señor me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Dice Pablo, así que ahora me alegro jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow, escucha, algo que tenemos que entender es que en su providencia Dios nos dio nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Las debilidades que tú tienes pueden ser parte del plan de Dios. Aquí Pablo le llama a ese aguijón un mensajero de Satanás, pero su propósito para el propósito para el aguijón claramente no era de Satanás. En otras palabras, donde quiera que un cristiano tenga una debilidad, Dios tiene un propósito. Y podemos asumir que el propósito es acercarnos a Dios, porque tenemos esa tendencia humana de sentirnos confiados a veces en nuestras fuerzas, en nuestros dones, en nuestra educación, en nuestro dinero, en nuestro entrenamiento o en nuestra experiencia. Entonces, cuando nos sentimos confiados en nosotros mismos, nuestras debilidades se vuelven en algo valioso porque nos hacen regresar a Dios. Podemos resumir los propósitos de la debilidad de Pablo así: eran para asegurar la humildad de Pablo y para demostrar el poder de Cristo. Repito, para asegurar la humildad de Pablo y para demostrar el poder de Cristo. Es algo que yo entiendo a nivel personal. A algunos les he contado esta historia antes, pero vale la pena repetirlo. Cuando yo empezaba a predicar, era apenas un joven de 16 años de edad, y cuando me sobrevenían los nervios, a mí me daba un tic y me atoraba en la vocal E. Y yo predicaba en la iglesia de mi papá, hermanos, dice que aquí dice, y así me quedaba yo. Entonces tengo un hermano, Isaac, que él está en Mid Valley. Él una vez, la primera vez que prediqué en la iglesia de mi papá, fue anotando el conteo. Él agarró una notita, un papel, y empezó 4 palitos, uno atravesado, 4 palitos, uno atravesado. Cuando terminé el sermón viene y me dice, hey carnal, ven. Dice, mira, la vocal E en 27 minutos, 144 veces, carnal. Eres un fastidio. Dice, o practica o pregúntale a Dios si realmente este es tu llamado. Porque carnal, se me rozó el oído, ¿sí? Dice, está bueno que somos ovejas de Jesucristo. Dice, pero no es literal, carnal, no es literal. Y yo me reí con él porque los que conocen a Isaac saben que él es muy bromista. Pero yo me fui esa noche a la cama con esa duda. Y mira lo que es Satanás. Satanás te ataca con esos rugidos que a veces son susurros, pero por dentro te atormentan. Y me dice Satanás, mire, cuando digo que no tuve una conversación con Satanás, no crean que me senté al café con él, no, pero te habla a través de tus pensamientos, ¿sí? Entonces me da este pensamiento, yo sé que era del enemigo, y era de que si Dios es omnisciente, es decir, Dios sabe todas las cosas, pasadas, presentes y futuro, y Él sabía que te estaba llamando a predicar su palabra, ¿por qué te hizo tartamudo? Ah, caray, dije, es una muy buena pregunta. Entonces yo voy con Dios y le digo, Señor, Satanás y yo tenemos una pregunta para ti. Queremos saber si tú sabías que me ibas a llamar a la predicación, ¿por qué me hiciste tartamudo? Y nunca se me olvida en mi espíritu, recibí la misma respuesta que Dios le dio a Pablo: porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo no necesito, Charlie, que tú seas fuerte, yo quiero ser tu fuerza. Porque cuando dependas de ti mismo, va a relucir la debilidad. Ustedes no saben esto de mí, pero hoy les confieso que
que cada vez que yo salgo sobre esta plataforma, cada vez que yo ministro en cualquier plataforma, soy un hombre marcado. Soy un hombre que no puede salir a predicar sin haber buscado el rostro del Señor, sin haberme preparado, sin haber pedido su presencia. Soy un hombre que no me puedo parar sin depender de Él, porque a la hora que yo dependa de mí mismo va a regresar mi debilidad, va a regresar el tic, va a regresar el tartamudeo. Pero el Señor me dijo: mientras tú dependas de mí, mientras te fíes de mi mano, yo te voy a usar. La unción va a fluir, voy a cumplir mi propósito en ti. A veces antes de salir me dicen los muchachos que me atraviesan: ¿está listo, pastor? Y les digo: nunca estoy listo, siempre estoy preparado. Y me preparo porque no me siento lo suficientemente capaz como para venir a hacerlo al ahí se va, o a ver qué se me ocurre en el momento. Siempre me preparo, pero nunca estoy listo, porque tengo una debilidad. Nunca estoy listo, pero siempre dependo del Señor. Y el otro día en la casa me pasó una experiencia aparentemente insignificante. Me dio sed y fui a la vitrina, saqué un vasito rojo de esos de plástico marca Solo. Los compra uno en paquete grande en el Sam's. Y no me había fijado, estaba yo viendo un partido por la tele. Me acerco a la fuente de agua para tomar agua. Me gusta a mí el agua siempre al tiempo. Entonces pongo el vaso debajo de la llave, la abro, estoy viendo el partido, el agua está corriendo. Yo no me había dado cuenta de que en algún momento en el transporte, ya sea cuando venían los vasos al Sam's o del Sam's a mi casa, no sabíamos, en algún momento ese vaso en particular seguramente se había prensado en algún lugar y estaba roto el vaso. Solo que como era plástico, como que volvió a su forma y yo no lo había notado. Hasta que estoy viendo el partido, el agua está corriendo, siento que se brota el agua y entonces quito la mano y es donde me doy cuenta que el agua está saliendo de diferentes partes del vaso. Está agujerado, tiene quebraduras el vaso de plástico. Y no sé qué me dio. Se me hizo interesante porque había sentido que el agua se brotó y mojó mi mano. Entonces volví a meter el vaso debajo de la fuente. Y yo quisiera que ustedes vieran lo que yo presencié en ese momento, porque el Señor me ministró, créanlo o no, con algo tan sencillo. Estaba quebrado, estaba agujerado el vaso, pero mientras siguiera debajo de la fuente seguía siendo capaz de ser lleno, y es más, hasta se sobreabundaba el agua. Y en ese momento Dios me habló y me dijo: nunca pienses que no puedo utilizar a vasos rotos. Nunca pienses que no puedo utilizar a gente quebrantada. Yo no sé cómo tú hayas venido, yo no conozco tu pasado, yo no sé qué son las grietas, tu armadura, los hoyos en tu vida, yo no sé cuáles son las rupturas que te han dejado quebrantado, pero el Señor me trajo para decirte: no estás descalificado. Esas debilidades relucen para que tú sigas debajo de la fuente, y mientras Él siga derramando su favor y su gracia, y mientras tú dependas de Él, Él sigue siendo capaz de llenarte, de usarte, de bendecirte. Hasta va a sobreabundar y va a salpicar a todo lo que te rodea. ¿Por qué? Porque tus debilidades no te descalifican, son un instrumento y una ventaja para acercarte a tu Dios. Así que la respuesta es no. Tu pasado no te descalifica, tu personalidad no te perjudica, tu debilidad no te detiene. Reprende el rugido. La gracia de Dios es suficiente. No importa cómo hayas venido, Dios dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y mi propósito en tu vida se cumplirá. Si lo cree conmigo, dele 20 segundos de su mejor alabanza al Rey de la Gloria, al Rey que nos redime, al Dios eterno, al que nos llama a sus propósitos divinos. Dale la honra y dale la gloria. Alabado sea su nombre. Vamos a adorar al Señor y vamos a proclamar que la batalla es del Señor. ¿Por qué? Porque cuando la batalla es del Señor, tu victoria está segura. Él no quiere que seas fuerte, Él quiere ser tu fuerza. Él quiere perfeccionar su poder en tu debilidad. Así que yo te invito esta tarde a venir al Señor y decirle: Señor, te rindo
mi pasado, mi reputación, mi personalidad y mis debilidades. Tenemos la costumbre a veces de rendirle todo lo bueno al Señor. Aquí está mi vida, mis talentos, mi tiempo, mis recursos. El Señor dice, también quiero lo malo, también quiero lo negativo, porque te lo quiero cambiar por mi favor, por mi gracia, por mi poder. Quiero perfeccionar, quiero demostrar mi poder en medio de tu debilidad. Así que te voy a invitar, el altar está abierto, el grupo de oración está listo para imponerte las manos. ¿Estás listo para un nuevo comienzo? ¿Estás listo para reprender el rugido? ¿Estás listo para callarle la boca al diablo? No estás descalificado. Dios te trajo para que escucharas esto. Dios todavía tiene grandes planes y propósitos de bendición para tu vida. Si lo crees, te veo aquí en el altar. Gracias por sintonizarnos. Espero puedas volver para ver futuros servicios. Suscríbete ahora mismo a este canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y transmisiones. Recuerda compartir este video con alguien y no olvides acompañarnos en vivo todos los domingos por la mañana. Bendiciones.